Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a hacer la clase teórica hoy día de trastorno de la inmunidad, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si en un momento se me va la señal, ¿ya? Porque mi internet está un poco bajo. ¿Me pueden decir si ven mi... Sí, doctora, Sí se ve sí su se ve. pantalla, doctora. Gracias. Sí, se ve su patada, doctor. Vamos a hacer un poco de laboratorio de fisiología de la inmunidad, los eventos inmunológicos resultantes de una exposición a microorganismos patógenos y también las anormalidades antes de la respuesta inmunitaria por exceso o déficit de su acción, de su actividad. Entonces, recordando inmunidad innata, como ustedes ya conocen, en la inmunidad innata vamos a tener las barreras primero anatómicas, que son la de primera defensa. Después tenemos el sistema de complemento, que es un conjunto de proteínas que van a activarse consecutivamente y finalmente van a fagocitar y a marcar células para destruirlas, ¿no? La interleuquina 1, que tiene que ver con el proceso principalmente de inflamación, con los síntomas de fiebre o la producción de leucocitosis o leucopenia. También los neutrófilos y los macrófagos que contribuyen en la fagocitosis y la muerte de microorganismos y también en la reparación de células. Las células dendríticas, que principalmente son células que van a juntar la inmunidad innata con la inmunidad adquirida, porque van a presentar al antígeno hacia las células de la adquirida. Las células natural killer, que son los linfocitos T, que van a pertenecer a la inmunidad innata. Y también tenemos a mastocitos, basófilos y eosinófilos que tienen que ver con las alergias y anafilaxia, ¿no? Como ustedes saben, la inmunidad innata memoria y es inmediata y va a responder de la misma manera cada vez que hay de la misma manera. Tenemos también receptores que reconocen patrones. Ya conocemos a los receptores Toll-like, ¿no? Que están en la superficie de las membranas, pero por ejemplo el receptor NLR, que es un lectinas tipo C, que también están en la superficie, que es transmembrana, que tiene que ver con entonces estos receptores que reconocen patrones no solamente van a reconocer patógenos, sino también células anormales, tumorales, etcétera, ¿no? Y la inmunidad adquirida, donde va a participar principalmente los linfocitos, ¿no? La activación de los linfocitos, tanto del linfocito T como del linfocito B. Y para que se activen los linfocitos necesitamos la participación de un antígeno,
que es el que va a iniciar antígeno. Puede ser una bacteria, pueden ser proteínas, pueden ser virus, etcétera. Y estos antígenos van a formar o van a inducir, ¿no?, la activación que van a estar activando a las células inflamatorias, como son el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa y beta, y el factor inhibidor de la emigración. También tenemos citoquinas que tienen que ver con la quimiotaxis, como son las quimiosinas, ¿no? Y tenemos citoquinas que van a estimular la hematopoiesis, como por ejemplo los factores de estimulación de colonia, ¿no? Entonces tenemos antígenos, tenemos los linfocitos. Entonces, ¿quién va a unir a los antígenos al linfocito? Las células presentadoras del antígeno. Estas células presentadoras del antígeno pueden ser monocitos, pueden ser macrófagos, o pueden ser otras células que tienen que ver con el sistema linfomedular, ¿no? Como por ejemplo las células de Kupffer, las microglías, las células de Langerhans y principalmente las células dendríticas. Entonces ya hemos hablado de que hay un antígeno. El antígeno necesita una célula presentadora del antígeno, y esta célula presentadora del antígeno lo va a presentar al linfocito T. Una vez que lo presenta el linfocito T tiene dentro de su constitución también un complejo mayor de histocompatibilidad que se encuentra en la superficie de la célula del linfocito. Y hay dos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad: el de complejo de mayor histocompatibilidad de clase 1 y el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El que tiene que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 generalmente se encuentran en todas las células nucleadas y también en plaquetas, ¿no?, de todo nuestro cuerpo. Y tiene que estar presente porque va a ayudar a reconocer que esa célula pertenece al cuerpo, ¿no? Y entonces el sistema inmunitario no lo va a reconocer como extraño y por lo tanto no lo va a destruir. Generalmente tienen códigos, y estos códigos se representan así, ¿no? HLA-A, HLA-B y HLA-C. Y están en las células principalmente, que cuando se diferencia el linfocito T, están en la CD8, o sea, en las células del linfocito killer, ¿no? O citotóxico, perdón. Muy bien. Y tenemos también al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. El complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, a diferencia de clase 1, no se encuentra en todas las células, solamente se encuentran en las células que tienen que ver con la inmunidad. Por ejemplo, en el macrófago, en la célula dendrítica o en las células de linfocitarias tipo B. Esta complejo mayor de histocompatibilidad tiene otro tipo de código. El HLA-DP, el DQ y el DR, que lo vemos acá, ¿no? Esto vendría a ser la molécula de histocompatibilidad de clase 2, donde tiene estos tres códigos o sectores, ¿no? que lo diferencian. Entonces ya tenemos los linfocitos, ¿no? Se está estimulándose los linfocitos. Entonces el linfocito T, como les dije, se puede diferenciar en el linfocito TCD4 o en el linfocito TCD8. Y para el linfocito TCD8 necesita el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1,
Y para diferenciarse en el CD4 necesita el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿no? Como les había mencionado, estos linfocitos, especialmente el linfocito CD4, que es un linfocito ayudador, ¿no? Necesita algunas interleuquinas como por ejemplo la interleuquina 2 o la interleuquina 4 para seguir diferenciándose, madurar y seguir diferenciándose. ¿En qué se van a diferenciar? En las células T helper 1 y en las células T helper 2. ¿Cuál es la formación de la célula helper 1? Que va a producir, por ejemplo, interleuquina 2 también, interferón gamma, factor de necrosis beta para la destrucción de células que tengan que ver con microbios, por ejemplo, ¿no? En cambio, cuando se diferencia el CD4 en T-helper2 ayudado por la interleuquina 4, entonces va a diferenciarse y se va a formar interleuquina 4 e interleuquina 5 para principalmente madurar eosinófilos eosinófilos y inmunoglobulinas de tipo E, ¿ya? Que tienen que ver con todo lo que es alergia. Pero no solamente con alergia, sino también con parásitos y también con hongos. Entonces, la particularidad de una alergia de parásitos y de hongos es que en los tres casos se va a diferenciar en TH2 y voy a tener interleuquina 4 y la interleuquina 5 que van a hacer madurar al eosinófilo. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene, no sé, cualquier parásito, ¿no? Una tenia, por ejemplo, entonces este paciente, si yo le hago un hemograma, voy a encontrar eosinofilia, porque tengo interleuquina que madura al eosinófilo. Si tengo un paciente que tiene una infección por hongo, por ejemplo, una Candida albicans, también voy a hacerle un hemograma y el hemograma me va a revelar a través de la interleuquina 5 y la interleuquina 4 que está interviniendo la linfocito T helper 2 y por lo tanto voy a encontrar también eosinofilia o inmunoglobulinas de tipo E, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de esta inmunidad de tipo celular y la inmunidad de tipo humoral? Es que generalmente la inmunidad de tipo humoral tiene que ver con toxinas o bacterias extracelulares, mientras que la inmunidad de tipo celular tiene que ver más con microorganismos intracelulares. Entonces, si por ejemplo yo tengo un paciente que tiene tuberculosis, y la tuberculosis ustedes saben que es también intracelular porque crece en el macrófago, entonces voy a ver que tiene que ver con el CD4, tiene que ver con el CD8, ¿no? Este paciente. Pero si yo tengo un paciente que de repente tiene estreptococo neumonía, una neumonía por estreptococo neumoniae, probablemente voy a tener más inmunidad humoral que inmunidad celular. Entonces ahora vamos a ver qué eventos inmunológicos se presentan cuando esta inmunidad está frente a patógenos. Vamos a ver qué pasa. ¿Me está mirando mi lámina? Disculpen. Sí, doctora. Chicos. Jóvenes, ¿estoy sola? Sí se ve, Sí, doctora. doctora, sí Sí se se ve, ve. doctora. Sí se ve, doctora. Sí, doctor Tahuada. Tahuada. Si me preguntan sobre esto, que es cuando los C4 y C8. Digo CD4 y Todos CD8. dicen sí se ve.
Yo no puedo, a la hora que yo estoy conversando, jóvenes, no puedo mirar el chat, ¿ya? Entonces, si ustedes me están diciendo algo por el chat, definitivamente no voy a poder mirar. En este momento me están escuchando. Sí, doctora, se escucha. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, ahorita le escuchamos. Jóvenes, ¿me escuchan? Ah, ok. No, yo no los escucho. Mm. ¿Ustedes sí me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Disculpen, ¿me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Sí, cada vez se le escucha.
Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Ok. Voy a poner a alguno de ustedes para que baje y comparta las diapositivas, ¿ya? Por si acaso. ¿Quién puede ser Escurra? ¿Aldaguer está? Por favor, ¿alguno de ustedes puede compartir las láminas? Ya. Te estoy poniendo de moderadora, por favor, doctora, para que bajes la presentación. Sí, doctora, ahora lo hago, no se preocupe. Ya, gracias.
Doctora, ya está. Anda hasta inmunidad contra infección viral, doctora. Ahí, ya. Entonces, en la inmunidad contra infección viral, tenemos que el virus inicialmente en una fase de la inmunidad innata va a intervenir el factor o las células natural killer que van a lisar directamente a las células que tienen albergado el virus. La siguiente, doctora. Oh, no, no sale. En PDF lo has puesto, ¿no? Sí, doctora. Ok, ya, regresa un ratito, por favor. Y y tenemos también que el virus, lo que va a producir también es la activación del linfocito B. Pero esta activación del linfocito B a través de la célula presentadora del antígeno y luego este linfocito T y luego el linfocito B y la producción de anticuerpos va a hacer de que no sea muy adecuada porque solamente va a modular la infección, va a disminuirla, pero no la va totalmente a aniquilar, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en el coronavirus, ¿no? Como la vacuna, ¿no? Que nos genera anticuerpos, pero no es de por vida, ¿no? Y tenemos también la presencia de la inmunidad tipo adquirida, donde está el linfocito TCD8 activado, que como les dije anteriormente es un linfocito que tiene que ver con la lisis de las células y elimina entonces a la célula que contiene al virus. Como saben ustedes, la mayor parte de los virus es intracelular, entonces no solamente elimina el virus, sino la célula que contiene el virus, entonces se erradica al virus. Y también tenemos al interferón gamma. El interferón gamma que va a producir la interferencia de la síntesis de proteínas, ¿no? Y tiene que ver también con la inmunidad innata. Entonces ustedes están viendo que tanto la inmunidad innata como la inmunidad adquirida están presentes en la erradicación del virus. La siguiente, por favor, doctora. Y acá estamos viendo la inmunología frente a una bacteria extracelular, que es más o menos lo que hemos visto anteriormente, donde tenemos a la bacteria y la bacteria a través del receptor TOL y el PAM de la bacteria se van a unir y van a producir la activación del factor nuclear kappa beta para que produzca citocinas, ¿no? Como la interleuquina 1 que tiene que ver con la activación del endotelio, la producción de la fiebre, el factor de necrosis tumoral que tiene que ver también con la activación del endotelio, la inflamación, la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad, con la interleuquina 6 que tiene que ver con también inflamación y la producción de anticuerpos, la interleuquina 8 que es quimiotáctico principalmente del neutrófilo, y la interleuquina 12, como ya hemos visto anteriormente, con la diferenciación del linfocito principalmente del TH1, ¿no? La siguiente, por favor, doctora. Y tenemos la inmunidad contra una bacteria intracelular. Ustedes saben que hay algunas bacterias, por ejemplo, como la Mycobacterium tuberculosa, que es intracelular. Y entonces también interviene la inmunidad innata como la inmunidad de tipo adquirida. En la inmunidad innata, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que entra la bacteria y la bacteria a través de ser fagocitada se va a producir interleuquina 12 y la interleuquina 12 lo que va a hacer es madurar al linfocito natural killer. Este linfocito natural killer directamente no va a matar a la bacteria intracelular, sino que va a secretar interferón gamma y el interferón gamma es el que realmente va a producir
la muerte de la célula y con la bacteria en su interior, ¿no? Y la inmunidad adaptativa puede ser a través del CD4 o a través del CD8. Del CD8 va a hacer una lisis directa, ¿no? De la bacteria intracelular, y a través del CD4 lo que va a producir también es la activación del linfocito TH1, y con el linfocito TH1 también está la muerte celular. La siguiente, por favor, doctora. ¿Qué pasa cuando la inmunidad es frente a un parásito? Entonces depende mucho de si el parásito es intracelular o extracelular. Si el parásito también genera la activación de la inmunidad innata y la inmunidad de tipo adquirida. Entonces lo que estamos viendo en la figura es de que entra el parásito y el parásito va a producir a través de la célula presentadora de antígeno, va a producir la maduración del linfocito T, y como yo les dije, un parásito, hongo y un proceso alérgico tienen la misma ruta de producir la activación principalmente del linfocito TH2. Entonces el linfocito TH2 va a producir la maduración del linfocito B, la producción de anticuerpos y la destrucción del parásito, ¿no? Y hay algunas interleuquinas, como dijimos ya anteriormente, la interleuquina 10, que es la que es una interleuquina antiinflamatoria, ¿no? Y entonces, si hay mucha interleuquina 10 en un paciente, este parásito no solamente va a vivir, sino va a reproducirse y va a producir probablemente la muerte del paciente. La siguiente, por favor. Ya, ahora estamos viendo anormalidades resultantes de la déficit o del aumento de esta inmunidad. La siguiente. En este cuadro lo que estamos viendo es qué tipo de trastornos puede ocurrir. Puede ocurrir que sea una respuesta defectuosa, esté disminuida la respuesta como una inmunodeficiencia. Esta inmunodeficiencia puede ser primaria, congénita, o sea, uno puede nacer con esta deficiencia, o puede ser adquirida a través de, por ejemplo, una enfermedad como el HIV o alguna droga o la exposición a radiación, ¿no? Tenemos también cuando la respuesta no es deficitaria, sino más bien es excesiva, como por ejemplo la hipersensibilidad. La hipersensibilidad que puede producirse en la alergia, que puede producirse en el rechazo de órganos, en las hemólisis, etc. Y finalmente, cuando la respuesta es errónea, ¿no? Yo estoy esperando que el sistema inmunitario reconozca lo ajeno de lo mío, de lo propio, y lo que hace es más bien reconocer lo propio como si fuese ajeno y lo destruye, ¿no? Y ahí tenemos alteraciones que pueden ser sistémicas, como por ejemplo el lupus, que va contra el corazón, contra el riñón, o puede ser específico de algún órgano, como por ejemplo las enfermedades que van contra la tiroides, por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, que lo que es inflamar y luego destruir la glándula tiroidea, ¿no? La siguiente, por favor. Como dijimos, entonces, esta alteración del sistema inmunitario puede ser inespecífico cuando toma células de la inmunidad innata, ¿no? Es decir, por ejemplo, si se altera el complemento, entonces todas las infecciones pueden darle a este paciente, porque generalmente las infecciones se controlan activando el complemento. Pero también puede ser específica, es decir, que me falte solamente inmunoglobulina la inmunidad humoral. Entonces, si me falta la inmunidad humoral, que generalmente me defiende contra gérmenes extracelulares, entonces lo voy a tener infecciones de bacterias extracelulares. Si al contrario, si me falta la inmunidad de tipo del linfocito T, la inmunidad celular, si me falta, entonces voy a tener infecciones que tengan que ver con la inmunidad de tipo celular, como por ejemplo la tuberculosis, ¿no? Y como les dije, puede ser congénito o puede ser adquirido, ¿no? La siguiente. Entonces vamos a ver trastornos de la inmunidad por deficiencia. La siguiente, por favor.
Acá tenemos una inmunodeficiencia de tipo congénita y una inmunodeficiencia de tipo adquirida. En esta inmunodeficiencia de tipo congénita, por ejemplo, tenemos el síndrome de George. En este síndrome de George, donde hay una ausencia del timo y por lo tanto no se va a producir los precursores del linfocito T y tampoco no se puede activar el linfocito B y por lo tanto no hay una inmunidad de tipo adquirida congénita, ¿no? Y a esto, por ejemplo, se llama la agamoglobulinemia ligada a X porque generalmente le da más a los varones. Es como lo que ocurre, por ejemplo, en una película donde hubo, por ejemplo, no me acuerdo si se llamaba Niño o algo así, Burbuja, donde no podía estar expuesto al medio externo porque no tenía sistema inmunitario. En el caso, por ejemplo, de la adquirida, tenemos al virus del VIH. El virus del VIH que entra a la célula, que se replica en la célula y que puede producir la muerte del linfocito, principalmente del linfocito T, ¿no? Entonces, al producir la muerte del linfocito T de la inmunidad de tipo celular, esta paciente con este tipo de falta de inmunidad contra el linfocito T, va a hacer de que tenga infecciones que dependan de esto, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos, por ejemplo, el CD4 cuando se dividía en T helper 2 tenía que ver con parásitos, con hongos? Entonces estos pacientes con VIH van a tener parásitos, van a tener hongos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la inmunidad de tipo celular. La siguiente, por favor. Puede ser que de repente, como les dije anteriormente, que sea una deficiencia del linfocito, ya sea por su diferenciación, ya sea por su maduración o ya sea porque hay una alteración al final, ¿no? Entonces puede ser que falte la IgM, IgG, IgA, etcétera, o inmunoglobulina E, y entonces producir enfermedades que tengan que ver específicamente con este tipo de inmunoglobulinas. La siguiente, por favor. Acá tenemos entonces ahora el trastorno de la inmunidad, pero por exceso de su función, ¿no? Como es la hipersensibilidad. La siguiente. Se clasifica entonces en anafilaxia, en citotóxica, por complejo inmune y una respuesta de hipersensibilidad de tipo tardía. La siguiente, por favor. Entonces, en la primera reacción de tipo 1 tenemos la reacción de hipersensibilidad, donde tenemos el antígeno tiene una célula presentadora del antígeno, esta célula presentadora del antígeno lo presenta el linfocito T, como es una alergia, tiene que ver con la diferenciación del TH2. El TH2 a través de la interleuquina 3-5 va a producir la maduración del eosinófilo, y a través del de la interleuquina 4 y 13 va a producir la maduración del linfocito B para que produzca anticuerpos. Y estos anticuerpos que va a producir son inmunoglobulinas E. Y la inmunoglobulina E va a ir a la célula plasmática y va a producir la salida, expulsión de mediadores de la inflamación como la histamina, los leucotrienos, sustancia P, etcétera, que van a producir la vasodilatación, ¿no? Es decir, por ejemplo, la vasodilatación que produce edema, ya sea en los bronquios o ya sea en la nariz, y entonces ya no puede respirar, va a producir también este aumento de moco, ¿no? La rinorrea, va a producir también el escozor, ¿no? Va a producir también la falta de la respiración, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos también la reacción de hipersensibilidad de tipo 2 por anticuerpos citotóxicos, donde tenemos la célula diana y tenemos también la producción de los anticuerpos, ¿no? Y que la célula natural killer se activa y va a producir la destrucción de la célula. La siguiente. Tenemos la reacción de hipersensibilidad de tipo 2, donde hay una
reacción antígeno-anticuerpo. Tenemos acá la célula antigénica, tenemos la producción del anticuerpo, se forma el complejo antígeno-anticuerpo y va a estimular la activación del complemento. Ustedes saben que la activación del complemento puede ser a través de la vía clásica, la vía alterna, y en la vía clásica justamente tiene que ver con la presencia del inmunocomplejo, ¿no? Entonces, ¿por qué se activa el complemento? Para producir una respuesta inflamatoria, ¿no? Opsonización, fagocitosis y finalmente la lisis de la célula. ¿En qué tipo de enfermedades voy a tener este tipo de reacción de hipersensibilidad? Por ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto, en la diabetes juvenil y otras enfermedades autoinmunes. La siguiente. Ya, tenemos la otra reacción de hipersensibilidad, donde tiene que ver también la formación del complejo antígeno-anticuerpo, ¿no? Y donde inhibe la activación del macrófago y también a través de la activación del complemento se produce la reacción inflamatoria. Entonces, nuevamente, antígeno-anticuerpo, activación del complemento, reacción inflamatoria. Como por ejemplo se produce en la artritis reumatoidea, en el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Muy bien, la siguiente. Y tenemos la reacción de hipersensibilidad tardía, donde tenemos también el antígeno, la célula presentadora del antígeno, y esta célula presentadora del antígeno lo que va a hacer es producir interleuquina 12 para que la interleuquina 12 active a las células T, y las células T principalmente al CD4, y del CD4 principalmente al TH1, ¿no? Y a su vez también el linfocito, a la hora que se activa, va a producir interferón gamma, que va a producir también lisis directamente sobre la célula, ¿no? Entonces hay una activación del linfocito CD4, hay interleuquina 12 que favorece la diferenciación del linfocito T helper 1, hay interferón gamma, macrófago, va a generar sustancias reactivas y va a reclutar a los linfocitos T de memoria. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cuando la inmunidad tiene una función errónea. Como les dije, la principal finalidad de la inmunidad es reconocer lo propio de lo ajeno, ¿no? Y cuando hay algo ajeno, lo trata como si fuese un antígeno para destruirlo. En la autoinmunidad, lo que hace más bien es no reconocer lo propio, lo trata como si fuese algo ajeno y entonces lo destruye, ¿no? La siguiente. Ok. Entonces acá tenemos enfermedades que son sistémicas, es decir, que afectan a todo el cuerpo y que va a destruir desde el punto de vista inflamatorio varios órganos, ¿no? Como por ejemplo la esclerodermia, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso. Pueden ser también enfermedades que afecten solamente al sistema hematológico y producir anemias hemolíticas, neutropenias, púrpura trombocitopénica. O puede ser que de repente sea solamente en un solo órgano el afectado, como dijimos anteriormente, la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, o la enfermedad de Addison, la adrenalitis autoinmunitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta enfermedad, lo que se trata es de que la respuesta inmunitaria es errónea y entonces va contra el tejido propio del organismo. La siguiente. Entonces, una explicación que se da es la tolerancia central y periférica. Entonces, lo que dicen es, normalmente nosotros debemos tener un freno de la activación de los linfocitos para que no destruyan a los tejidos, ¿no es cierto? Entonces, eso debería ocurrir, o sea,
tengo un linfocito, el linfocito se activa, ese linfocito, pero después tiene que morir por una apoptosis o tiene que modificarse, y o si no, tiene que de repente regularse para ayudar a destruir a través del linfocito TCD4. Pero en algunas circunstancias no se puede regular eso y no se puede dejar de activar y no se mueren por apoptosis y lo que van a hacer es destruir al propio organismo. Y eso lo va a generar desde que se está produciendo a nivel medular, ¿no? Entonces, eso se llama tolerancia de tipo central. O puede ser que el linfocito T ya haya madurado y entonces salga a la periferia. Y en la periferia, de repente, no produce nada, ¿no? O sea, no reconoce a lo extraño y se produce una anergia. O puede ser que de repente, normalmente, muere este linfocito T porque no tiene una acción para realizar específica. O puede ser que de repente se suprima su acción porque, para que no dañe células particulares, células activas, ¿no? Pero en algunas circunstancias, esta regulación, ya sea por apoptosis, ya sea porque no funcione, ya sea porque está disminuida su acción, no se suprime, ¿no? Y más bien el linfocito lo que va a hacer es activarse en forma desmedida y producir la reacción inflamatoria, ya sea puede ser sistémica o ya sea de algunos órganos. La siguiente. Como dije, principalmente esta teoría de la tolerancia está tanto para los linfocitos B como para los linfocitos T, ¿no? En los linfocitos T, porque dicen de que hay cofactores que están disminuidos y estos cofactores lo que van a producir entonces es la activación de este linfocito T, ¿no? La siguiente. ¿Por qué se puede producir esto? Ya sea porque haya anormalidades del linfocito, porque sean factores genéticos o porque hay rol también de los microorganismos. Cuando hay, por ejemplo, alguna enfermedad como el Guillain-Barré, donde hay una parálisis, ¿no? Muscular, se dice que antes de eso hubo una enfermedad respiratoria o una enfermedad digestiva y que este microorganismo lo que ha generado es de que se crea o se reconozca como si fuese un antígeno y entonces se forman anticuerpos contra este microorganismo que tiene algún parecido inmunológico con alguna estructura de nuestro cuerpo, y entonces en lugar de ir la formación de anticuerpos contra ese microorganismo, va contra las estructuras del cuerpo, ¿no? Puede ser que también intervengan un poco los factores hormonales, porque hay algunas enfermedades que tienen que ver más en la mujer, como el lupus, la artritis reumatoidea, ¿no? Y bueno, y otras endocrinopatías. La siguiente, por favor. Acá hay un esquema, por ejemplo, donde vemos una célula intestinal que está normal y después se produce una disrupción de esta célula intestinal y en la hora de la disrupción por una infección, por ejemplo, se produce la entrada de células inmunitarias dentro de la mucosa del intestino, porque lo que hace los complejos mayores de histocompatibilidad que habíamos dicho que estaban en todas las células, están en la superficie, pero no están ahí adentro. Entonces, se reconoce, por ejemplo, la mucosa del intestino como algo propio, algo normal. Pero si hubiese una infección y hay una disrupción de este epitelio, entonces las estructuras que están dentro de la mucosa del intestino van a ser extrañas para nuestra inmunidad. Y entonces lo van a reconocer como extraño, van a utilizar células presentadoras de antígeno y van a destruir entonces el intestino. Como por ejemplo todas las enfermedades que son crónicas del intestino, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, ¿no? La siguiente.
Hay estos mecanismos que habíamos mencionado, donde hay activación de por un microorganismo, se produce la activación del linfocito T, y el linfocito T, en lugar de destruir al microorganismo, destruye también a las células propias del tejido, ¿no? La siguiente. Y finalmente el rechazo de trasplante. Un individuo puede tener, por ejemplo, trasplante de un familiar, ¿no? Que es un trasplante heterólogo. Puede ser el trasplante también de la misma persona. Por ejemplo, cuando a veces han trasplantado, por ejemplo, cabellos, ¿no? De una zona de la cabeza a otra zona de la cabeza, es autotrasplante, porque sus propias células se están trasplantando y son entonces autólogas, ¿no? Pero pueden ser también trasplantes que vengan de otro tipo de especie, ¿no? Como por ejemplo los cerdos, ¿no? Principalmente los cerdos, cuando se utiliza su piel para trasplantarlos en pacientes quemados, ¿no? La siguiente. Entonces, lo que tenemos nosotros es el complejo mayor de histocompatibilidad, que está presente en todas las células, la 1, y la 2, que está presente en células de la inmunidad, que van a reconocer lo propio de los genes, ¿no? La siguiente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un trasplante de un riñón, este riñón lo que va a hacer es reconocer a través de los antígenos de histocompatibilidad que el riñón no es propio. Entonces lo va a presentar a la célula presentadora del antígeno, al linfocito T, y este linfocito T se va a activar produciendo el CD8, que puede lisar directamente las células del riñón, o puede presentarlo y activarse la célula CD4, y a través del TH1 también producir destrucción. Pero también estas células T pueden activar al linfocito B y producir anticuerpos que van a ir también contra el riñón, ¿no? Entonces puede ser un rechazo de tipo celular a través de citoquinas proinflamatorias, o puede ser también un rechazo de tipo humoral, ¿no? Muy bien. ¿Ya no hay más? Ok. Muy bien. Entonces, lo que hemos visto ahora es cómo la inmunidad puede actuar desde el punto de vista deficitario, o de repente una respuesta exagerada, o también, por ejemplo, una respuesta errónea, ¿no? Sí. Profesora, una pregunta. O sea, todas las células que no presenten o las partes de las células que no tengan el complejo mayor de histocompatibilidad, no sé, digamos que reaccionan con las células inmunitarias y produce una respuesta autoinmune. Claro, claro. O sea, todas las células superficialmente, ¿ya? Todas las células tienen complejo mayor de histocompatibilidad superficialmente. Como les digo, si hay una enfermedad que destruye estas células, entonces lo que está debajo de esta estructura se comporta como extraño. Entonces, al comportarse como extraño, la inmunidad lo ataca. Entonces, eso sí sería una autoinmunidad. ¿Sí está claro? Sí, sí, doctora. Una pregunta más. ¿Y en los trasplantes de personas que han tenido quemaduras con la piel de chancho que usted había mencionado, se los Ajá. trata también con depresores autoinmunes o ¿De la depresores inmunidad? de la inmunidad? ¿O no se les trata con esos medicamentos? Mira, es muy posible, pero no estoy segura. Sinceramente no estoy segura, porque yo sé que las estructuras del cerdo, son muy parecidas a las estructuras del humano, más que cualquier otro animal. Pero no sé si realmente a la hora de trasplantarlo, se
¿cómo se llama? El tratamiento es de la misma manera que se trasplanta un órgano de otra persona y que necesita tratamiento inmunosupresor, no te sabría decir, ¿no? Pero sí es muy compatible muchas células del cerdo con el hombre, ¿no? Gracias. Ok. Muy bien, jóvenes. Disculpen, no tengo mucho tiempo más, tengo que hacer la clase para el otro grupo, ¿ya? Pero creo que podemos ahondar en el caso clínico, porque tenemos caso clínico justamente algo parecido de esto, ¿ya? Muy bien, gracias, jóvenes. Cuídense. Gracias, Gracias, doctora. doctora.